Japón está viviendo una crisis de arroz. Sí, arroz. Pero esto no va solo de comida, va de control. Y no es casualidad. Entre armas, deuda y un clima cada vez más extraño, todo apunta a un plan. Y lo que está en juego podría ser algo más grande. Tal vez una guerra. Dicen que el arroz escasea por culpa del clima, por lluvias inusuales o porque el campo envejece. Pero, ¿y si esta catástrofe climática no fue tan natural como parece? ¿Y si todo esto fue provocado? Algunos puntos clave. Agricultores envejecidos y abandono del campo, como en muchos países desarrollados. Aumentos drásticos de precios en productos básicos. Supermercados limitando el arroz por persona. Y no estamos hablando de Cuba, hablamos de Japón. ¿Les suena el HAARP? Un programa de investigación, cierro comillas, que muchos expertos señalan como una herramienta de manipulación climática. Tormentas dirigidas, lluvias torrenciales y sequías quirúrgicas. Tecnología basada en patentes de Nikola Tesla, el genio silenciado. Tesla soñaba con energía libre para todos, pero el sistema lo silenció. Hoy su ciencia es usada en la sombra para fabricar tormentas y provocar hambruna, porque quien controla el clima controla la cosecha, y quien controla la comida controla la nación. Y ahora sí, todo empieza a encajar. Mientras el arroz desaparece del menú, los misiles suben en el presupuesto. Japón rompió el récord con más de 50.000 millones de dólares de gasto militar el año pasado. ¿Casualidad o preparación? Muchos ya hablan de una guerra contra China, o peor aún, una guerra que ya está pactada desde hace mucho tiempo. Algunos datos clave en esto es que ahora mismo Japón tiene el mayor gasto militar después de la Segunda Guerra Mundial. La tensión creciente en el mar de la China Oriental y en la isla de Taiwán. Y por supuesto no podemos olvidarnos del apoyo directo de los Estados Unidos como garante de seguridad. Japón debe más del 250% de su PIB, una bomba económica a punto de estallar. No hay nacimientos suficientes, no hay producción suficiente y ahora tampoco hay arroz. Puntos reales a considerar. Japón se endeuda más cada año solo para mantenerse a flote. La inflación golpea especialmente a los más pobres y es el segundo país más caro de Asia para vivir, solo por detrás de Singapur. Están usando reservas de arroz almacenadas de hace 30 años. ¿Lo están empujando al colapso? Japón es un país donde muchos jóvenes no quieren o no pueden tener hijos. Todo está carísimo y no hay esperanza. Y mientras el país envejece, la juventud se encierra. Datos duros, como la tasa de natalidad histórica más baja, con 1.26 en 2023. Hay más adultos mayores que niños en prácticamente todo el país. ¿Y qué nación puede sostenerse sin una nueva generación? Por muy tradicional que parezca, Japón sigue siendo una colonia silenciosa de Estados Unidos. Bases militares, tratados y vigilancia total. Si hablamos de preguntas incómodas, ¿se están preparando para el sacrificio?
Una guerra para reactivar la economía, reducir población y redibujar el mapa del Pacífico. ¿Que todo esto les suena demasiado loco? Entonces ahora, escuchen esto. Una guerra proxy entre Estados Unidos y China, usando a Japón como campo de choque. O la excusa perfecta para un colapso global planeado desde hace décadas. Controla la comida y controlarás a la nación. Frase de Henry Kissinger. Y claro, hoy todo esto no es una teoría, es política real. La crisis del arroz es solo un símbolo de un país tremendamente manipulado desde afuera, pero colapsando desde dentro, y con una guerra escrita en el horizonte. Y mientras tanto, tú, yo y todos, entretenidos con anime, gadgets y arroz viejo que salió de un almacén del gobierno. Abramos los ojos, esto no es solo Japón, es el modelo global del colapso que nos están vendiendo. Si después de todo esto todavía piensan que es una mala racha, quizás ya estén dentro del sistema sin darse cuenta. Y como ya les hemos preguntado en algunos de nuestros vídeos antiguos, ¿estamos ya en esa antesala de la tan hablada tercera y última guerra mundial? Por favor, déjennos su comentario ahí abajo. Compártanlo si esto les hizo ruido. Y sobre todo, y por favor, manténganse despiertos, porque esto es VOTV. Querida audiencia, si han llegado hasta aquí, no olviden lo que acabamos de ver. Y ahora, duros del barrio, nos retiramos. Pero pronto les caemos con más. Un saludo a todos. ¡Nos fuimos!